une a esta transmisión. Bueno, les decía que debemos reconocer a nosotros mismos un sentimiento, porque realmente es un sentimiento que debemos reconocer en nosotros mismos para poder ayudar a nuestros niños a que ellos también lo reconozcan. Conociendo el concepto de frustración, entonces nosotros vamos a poder entender que la frustración es un estado transitorio y por ende también es un estado reversible, porque algo que ocurre temporalmente nosotros podemos cambiarlo, podemos revertir el efecto que esto ocasiona. Para esto es importante que entendamos que no se puede corregir la frustración si no hay un proceso de enseñanza en el manejo emocional. Y esto tiene que ocurrir desde muy temprana edad, donde los padres deben aprender primeramente a aceptar los fracasos, porque cuando nosotros no somos capaces de aceptar los fracasos, de aceptar nuestros errores, sin darnos cuenta, estamos enseñando a nuestros niños a que tampoco acepten el fracaso y a que tampoco acepten los errores. Otro de los elementos es que tenemos que aprender a soltar aquellas cosas que están fuera de nuestro control, porque de alguna manera nosotros con este tipo de aprendizaje vamos a entender que hay cosas que se escapan de nuestras manos y que generar una emoción, un sentimiento hacia esa acción externa nos va a producir frustración. De esa manera nosotros vamos a poder enseñar a los niños también a manejarla. Cuando hablamos en el caso de los niños, la frustración comienza a aprenderse desde muy temprana edad, es decir, prácticamente casi desde el mismo momento en que el bebé nace y empieza a interactuar con el medio ambiente. Y esto pasa por la forma en que los padres comienzan a manejar la relación con el niño y una relación estrecha donde sobre todo los padres primerizos, donde reaccionan ante las situaciones normales que son parte de lo que el niño genera, reacciona. Ustedes han escuchado el dicho ese que dice que el niño que llora y la mamá que lo pellizca. Bueno, la frustración es, dado con este dicho, es algo muy parecido, donde es un sentimiento impulsivo en esta etapa que no se controla porque el bebé no controla este sentimiento impulsivo y lo que hace es que la asociación de la reacción que los padres generan hace que el niño comienza a aprender una forma de manejar ese sentimiento en base a satisfacción y a una reacción. Y esa satisfacción, mientras más pronto ocurre, le va limitando al niño la capacidad de poder aprender a manejar ese sentimiento. Tal vez podemos pensar que cuando los niños son bebés y el bebé llora, es porque, bueno, es verdad que el bebé puede llorar por hambre, puede llorar porque está incómodo, a lo mejor está mojado, a lo mejor hay algún malestar físico, cansancio. Hay muchas razones por las cuales los niños lloran. Y por cierto, hablando de este tema, haciendo un paréntesis en este tema del llanto, yo les invito a ver una de las cápsulas educativas que tengo en mi página web que hablo específicamente de cómo manejar los padres este proceso del llanto en los niños pequeños. Y volviendo al tema, cuando hablamos del cansancio, de esa parte emocional que el niño maneja, esta reacción que los padres hacen es la que va enseñando al niño desde etapas muy tempranas a no poder manejar la frustración. ¿Cómo nosotros podríamos con un bebé o un bebé que está en formación, que está pequeño, cubrir la necesidad, pero cubrir primero la necesidad sin el estrés que nos genera? Porque los padres y sobre todo aquellos primerizos generan unos niveles de estrés, de nervios, inseguridades, porque muchas veces no saben comprender cuál es la reacción que deben tener y la hacen demasiado apresurada. Este proceso de nerviosismo se manifiesta en el niño de una forma energética, el niño lo siente, y mucho más aquellos niños que son amamantados. Por eso
es tan recomendado que aquellas madres que amamantan tengan un espacio de tranquilidad y que puedan darle también al niño en el aprendizaje, darle al niño poco a poco, porque es un proceso paulatino, enseñarle al niño a que va a llorar en el momento y su necesidad va a ser cubierta, pero no de inmediato. Entonces, es importante que se pueda manejar este proceso en las etapas tempranas, como antes del primer año. Es un poco, tiene que ser corto este proceso, no es que van a dejar al niño llorar por mucho tiempo, tiene que ser corto, pero en la medida en que el niño va creciendo, es allí donde se va incorporando este tipo de enseñanza. Déjenme hacer otro paréntesis porque están haciendo preguntas y muchas gracias. Bueno, les decía, retomando un poco ya el tema, que los niños pequeños no poseen la capacidad de esperar, pero es una capacidad que hay que comenzar a enseñarla desde el mismo momento del nacimiento. Tampoco los niños pequeños pueden comprender por qué no se produce la atención de forma inmediata, pero es necesario que nosotros vayamos poco a poco enseñando esto. También los niños pequeños carecen de baja tolerancia a la frustración y esto se inicia en el momento, sobre todo cuando el pequeño no puede disponer de aquellas cosas que desea, como les decía ahorita, la comida, el sueño y sobre todo la parte afectiva. Cuando los niños quieren atención, y se acostumbran de hecho a esto, quieren atención, los niños lloran, ¿qué es lo que hacen los padres? Inmediatamente van y los levantan de la cuna y a los brazos a moverlos. Esto no quiero decir de que es malo, al contrario, el afecto con los niños es necesario, pero también es necesario enseñar al niño a interactuar con los otros ambientes donde el niño debe aprender a estar solo como persona en formación. Entonces hay que mantener un equilibrio en ese sentido. Y esto, por supuesto, en la medida en que el niño va creciendo, sobre todo después que pasa el año, estas reacciones se convierten de forma exagerada, donde el niño aprende a asociar el llanto y las rabietas, lo aprende a asociar con los llamados de atención a los padres, con cosas que los padres van a generar para darle esa atención al niño. Entonces hay que entender que ese sentimiento de insatisfacción que se convierte en rechazo en los niños comienza a agravarse en la medida en que el niño va creciendo. Y allí es donde entonces el niño comienza a decir, yo no quiero esto, aquellas cosas no me gustan, ¿por qué no me dan esto? ¿Por qué a mi hermano sí y a mí no? Y comienza todo este proceso de frustración, de insatisfacción ante cualquier situación, y a veces esto se nos escapa de las manos. Y se nos escapa de las manos porque de alguna manera los padres, sin darnos cuenta, vamos muy pronto a satisfacer las necesidades de los niños en el proceso de desarrollo, en la primera etapa del desarrollo, que va entre el nacimiento a los 2 años. Allí también ocurre otro proceso que es importante mencionarles, y es el que comienza en la etapa de los 3 a los 5 años, donde los niños comienzan a hacer asociaciones de la culpabilidad con la frustración. Y de alguna manera esta culpabilidad con la frustración la proyectan hacia los demás. Es decir, mi hermano me hizo esto, el otro tuvo la culpa, a mí me pasó, yo no fui el que hice eso. Y de alguna manera la frustración es una proyección hacia el exterior. Y esto es algo que también tenemos que aprender a manejar. La única forma de hacerlo es confrontando la situación de forma amorosa, tratando de entender los puntos de vista, escuchando las versiones, usando la lógica y controlando nuestras emociones. Porque cuando los niños están frustrados y uno acusa al otro, entonces se desencadena una cantidad de emociones y de sentimientos en todo, que a la final la frustración de uno se termina pasando a los otros. Hay otros casos también, y esto sobre todo se evidencia a partir de los 5 años, 6 años aproximadamente, que es cuando empiezan las demandas.
es que no es justo que a mí me manden y a mi hermano no, es que no es justo que a aquel le digan y a mí no, y ¿por qué eres tan injusta conmigo? Este sentimiento que ocurre ya sobre todo cuando los niños están entrando en ese proceso de la escuela, que también relaciona un proceso de frustración fuerte, porque por más que le expliques al niño que hay una razón, en el momento en que el niño está en ese estado de frustración, no lo comprende. Entonces hay que aplicar herramientas, métodos que hoy vamos a aprender para poder manejar esta situación. Y el último proceso que quiero explicarles es aquel que se desencadena, relacionado con la frustración, que se desencadena ya entrando a la etapa de la pubertad, es decir, aproximadamente entre los 9 a los 12 años. Eso va a variar mucho dependiendo del niño, pero es cuando el niño comienza a generar frustración con autodesprecio a sí mismo, es decir, donde el niño comienza a decir, ay, es que yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere, yo no debí haber nacido en esta familia, yo me odio a mí mismo, y todas esas emociones, sentimientos que el niño tiene mal canalizados son sentimientos que se van generando desde pequeño debido a que no se enseña a manejar el estado de frustración, el estado de insatisfacción que tiene con respecto a las cosas. Todos los comportamientos oposicionistas, todos, absolutamente todos, están relacionados con la frustración. O sea, todo aquel niño que se opone a una norma o que se opone a seguir una instrucción o que se opone a las reglas, todos los niños que tienen este tipo de comportamiento, su origen es la frustración. De allí, entonces, se va agravando a diversos tipos de interpretaciones negativas que son muchas y no voy a poder dárselas hoy, pero lo que quiero que entiendan es que la frustración es la que desencadena todo este tipo de situaciones negativas y problemas de comportamiento hasta llevarlo a trastornos del comportamiento. Allí los padres y las personas que interactúan con los niños tienen un papel fundamental en la retroalimentación que le generan al niño, donde le muestran lo equivocado que está, no solamente en el sentimiento, sino en la acción con la cual el niño está relacionando la frustración. Esto permitiéndole a que de alguna manera el niño aprenda a parar la ira o a parar las manifestaciones de violencia o de agresión que el niño genera cuando está frustrado. Porque a veces esto lo hace hacia objetos, pero en la medida en que va creciendo, entonces comienza a manejarse la frustración en las autolesiones, autoagresiones y otro tipo de situaciones que ocurren en los niños. Voy a tomar agüita y a leer aquí los mensajes. Tengo varios mensajes. Bueno, ya para entrar a las preguntas, a responder todas sus preguntas, quiero, cerrando un poco la parte conceptual de este tema de la frustración, les quiero decir que todas aquellas cosas que los niños en este momento están manifestando de desequilibrio relacionadas con la frustración se han producido porque en el proceso del adulto, es decir, en la vida, la realidad del adulto con el cual convive, bien sea el maestro, bien sea el tío, el abuelo, la señora que lo cuida, los padres, quien sea, de alguna manera se manifiesta en desequilibrio la frustración. O sea, de alguna manera el niño ha adquirido o entendido que esa es la forma correcta de manejar las cosas. Y créanme que cuando yo hago los análisis de familiares, una de las cosas que más me llaman la atención es cuando los niños le dicen a sus padres, pero mamá, si es que tú por todo gritas. Y la mamá dice, claro que no, yo no grito. Y entonces cuando empezamos a evaluar y a ver lo que está ocurriendo en el ambiente, nos damos cuenta que la mamá sí grita. Y no solamente grita, tira objetos cuando se frustra, dicen, déjenme en paz, pero el niño está escuchando eso
y lo está grabando, está interpretando eso y eso está generando en el niño una emoción. Y esto va a facilitar la adopción en el niño de un tipo de emoción y de sentimiento que más adelante se convierte en frustración. No sabemos en qué momento lo va a desencadenar, pero de que lo desencadena, lo desencadena. Algunos de ellos son más tolerantes a ellos y más flexibles y lo llevan en el tiempo hasta convertirse en adultos y de repente cuando son adultos y entran en la relación de pareja, entonces todas aquellas cosas que traen acumuladas más salen a la luz. Por eso quise abordar este tema de la parte de la frustración para poder generar una alerta y una autoobservación en nosotros mismos, porque todos estamos inmersos, primero en la falta de conocimiento y segundo, inmersos en todas aquellas cosas que nos provocan a nosotros un estado de desequilibrio y que no podemos manejar. Ahora sí, voy a ver si alguien más se ha unido a esta transmisión y voy a comenzar a responder a las preguntas con Sara. Dice, hijo menor de 10 años que se frustra fácilmente. Él es gifted, talent, muy inteligente y con iniciativa. Pero se frustra cuando algo no sale bien. Desiste de inmediato. Ok. Como acabo de decir, la frustración de los niños, y aquí lo vemos en el concepto explicado en esta pregunta, la frustración en los niños se genera principalmente cuando no se logra un objetivo. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres para ayudarlo? Primeramente, acompañarlo. Acompañarlo es algo que yo te sugiero, Sara, que hagas con él. Y en segundo lugar, cuando los niños tienen un nivel de inteligencia, un nivel de raciocinio, un nivel de aprendizaje superior, utiliza ese conocimiento y ese aprendizaje para generar un reto hacia sí mismo con respecto a sus emociones. Primero, enséñale a entender que lo que está sintiendo es un sentimiento y que ese sentimiento que está teniendo, él tiene el control sobre ese sentimiento. Al tener el control sobre ese sentimiento, él puede lograr bajar el grado de logro, de alcanzar el logro, lo puede disminuir usando la lógica. ¿Por qué yo quiero alcanzar ese logro? ¿Qué me produce ese logro? ¿Simplemente satisfacción o simplemente me va a generar algún otro alcance de otra meta? O sea, ¿qué es lo que lo está produciendo? Y enseñarlo de que no siempre se gana, de que hay momentos donde las cosas pueden salir como las deseamos, pero hay otros momentos que no. Y hay otros momentos donde hay habilidades que necesitamos todavía adquirir y aprender para alcanzar esa meta. Entonces, este proceso de lógica, si lo haces acompañándolo, va a funcionar perfectamente porque el niño, debido a las capacidades que tiene, va a poder entenderte lo que le estás diciendo. Y como sugerencia adicional para ti y para las personas que tienen en este momento niños en casa que se frustran, otra cosa importantísima de incorporar son los ejercicios de respiración y de control emocional. Necesitamos enseñar a nuestros niños a meditar, a tomar reflexiones, a respirar, a ser de alguna manera consciente de aquello que estamos sintiendo, pero más de ser consciente de lo que estamos sintiendo, qué lo está generando eso que estamos sintiendo. Y preguntarnos a nosotros mismos. Yo le enseño eso mucho a mis hijos y funciona. Hay uno de ellos que tiende también a frustrarse porque es parte de su naturaleza. Hay una parte de la personalidad de cada niño que hace que algunos de ellos tengan más nivel de frustración que otros, porque son más exigentes, sobre todo cuando son exigentes consigo mismos y están muy enfocados en el logro. Esto pasa fácilmente. Entonces yo les enseño a reflexionar y a meditar sobre aquellas cosas que sienten.
y cuando quieren alcanzar algo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tú quieres llegar a ese nivel en el videojuego? A ver, no lo puedes obtener ahorita, entonces ya te llegó la frustración, ya es el momento de parar, observar lo que tú estás sintiendo y preguntarte si eso es un juego para tú divertirte, para tú distraerte, o es un juego para tú ponerte molesto contigo mismo y que el juego te haga perder el equilibrio y perder tus emociones, y a la larga termines perdiendo todo el juego, porque si tú pierdes ese equilibrio, o sea, te desequilibras, si tú no logras controlarlo, entonces yo te voy a quitar el juego porque ese juego te hace daño. Cuando tú a un niño que maneja la lógica como el tuyo, Sara, le explicas esto, créeme que el niño automáticamente va a aprender a poner la comprensión de lo que le estás explicando y va a empezar a aplicar técnicas. Así que espero que esto y otras pequeñas cosas que voy a dar al final de recomendaciones te pueda ayudar. Griselda dice, tengo 2 niños y una niña, 11, 8 y 5 años. El de 8 años es muy respondón, llora cuando le llamo la atención y él nunca tiene la culpa de lo que hace. Siempre dice que fue un accidente. ¿Qué puedo hacer o reaccionar? Gracias. Mira, acabo de explicar ahorita, Griselda, y gracias por esta pregunta. Acabo de explicar ahorita que en esta etapa el hecho de que el niño manifieste el echarle la culpa a otros es algo común en esa etapa del desarrollo, cuando tiene niveles de frustración. Primero, vamos a separar. En el caso de responder, cuando los niños son respondones, es porque de alguna manera nosotros nos ponemos, como dicen en mi país, pico y pala con el niño. Es decir, si yo digo algo, el niño me responde y yo a la vez le respondo al niño y entramos en esa discusión donde se pierde la autoridad, se pierde el respeto, se pierde la comunicación, porque ambos estamos respondiendo basado en un argumento que genera la emoción que nos hace sentir la respuesta del otro. Entonces, si quieres evitar que el niño sea respondón, tienes que parar la discusión. Y como adulto, tú eres la que debe parar la discusión. Cuando él está en ese estado, que él se pone contigo a decirte las cosas, tú simplemente acércate a él y háblale bajito. Y dile, no te voy a permitir este tipo de comentario o este tipo de situación. Quiero hablar de esto contigo de la forma adecuada, y si no estás dispuesto a hacerlo de la forma adecuada, la forma en que me estás respondiendo no la voy a aceptar. Pero tiene que ser, como lo mencionaba en el programa ayer, con firmeza, porque a veces los padres gritamos pensando que el grito es firmeza. No, aquí hay que hablar con firmeza, pero a la vez con amor, que el niño sepa que tú estás allí y que lo estás corrigiendo. Y esto sobre todo tiene que ser consecuente. No es que un día lo vas a hacer y otro día no lo haces porque perdiste el control. No, aquí hay que poner mucho de parte nuestra para que esto funcione. Cuando llora, el llorar, como lo mencionaba también, es una forma en que los niños aprenden a llamar la atención. Déjalo llorar. Ya él está en una etapa donde necesita aprender a manejar sus propias emociones. Él no se va a morir por llorar. Déjalo llorar. Es verdad que su frustración va a ser mucho mayor y le va a generar enojo. Cuando ya él se calme, tú acércate a él y lo primero que vas a hacer es abrazarlo y decirle, lamento mucho que hayas llorado por media hora, por una hora. Hazle saber cuánto fue el tiempo que lloró, que él lo reconozca. Lamento mucho que tú te hayas hecho eso mismo a ti mismo, que tú hayas sufrido de esa manera porque tú lo quisiste, porque fue tu elección. Y genera una conversación con el niño de reflexión de lo que ocurrió y lo que él hizo y por qué lo hizo. Y sobre todo al final muéstrale que hay otras alternativas para poder negociar contigo, que no necesariamente son el llanto. Entonces, toma esto como recomendaciones, como alguna sugerencia. Yo tengo aquí otra pregunta que dice, tengo una niña de 7 años que ella no soporta que la manden cuando uno le dice algo. Aguanta la respiración y se pone roja.
aprieta los puños y me preocupa mucho. Creo que debo llevarla al psicólogo. Una niña de 7 años ya no debería hacer este tipo de conducta, de aguantar la respiración, porque estas son conductas que están relacionadas a niños más pequeños, donde están en ese proceso de aprendizaje. Sin embargo, si ella está generando este tipo de conducta, es porque la conducta ha tenido una reacción, y es la reacción que la niña busca. Es decir, por lo general, cuando se presenta este tipo de situaciones es porque el niño ha aprendido a manejar esta conducta y de alguna manera ha obtenido lo que quiere, la reacción que quiere, por lo cual sigue manejando la misma conducta. Esto es un ciclo de violencia, de autoagresión, como yo lo mencionaba. Lo que yo le sugeriría aquí es, cuando el niño o la niña haga esto, usted exagere la respiración consciente suya delante de la niña. Esto es un proceso que los padres deben aprender para sacar a los niños de desequilibrio, porque es un proceso natural. Y si no, observen, lo pasa igual que el bostezo. Cuando ustedes están en algún lugar, y sobre todo esto pasa mucho en los consultorios médicos, y alguien viene y hace, automáticamente a las personas que están alrededor es como que le faltara el aire, como que, y todos de alguna manera respiran. Lo mismo pasa con los niños. Cuando los niños están en este tranque emocional, una de las formas de hacer que ellos sean conscientes de que no están respirando es esta: exagerar la respiración. Otra cosa que es muy efectiva es hablarle al niño a su misma capacidad visual. Nosotros los padres tendemos a hablarle a los niños así, porque ellos son chiquitos, son bajitos, y necesitamos agacharnos, verlos a los ojos, para que nosotros podamos de alguna manera generar una conexión empática con el niño, y que a la vez el niño pueda sentir que su conducta no está siendo aceptada por nosotros, pero también pueda sentir de que nosotros estamos allí para ayudarlos, porque este es un proceso de rebeldía, y es de rebeldía porque hay oposición y hay una lucha de poder entre usted y la niña. Y si usted ve que ya esto es algo, como lo explicaba ayer, que no solamente se presenta en la casa, es decir, que es con usted, y esto pasa, esta reacción de ella pasa en la escuela, pasa en otros lugares donde ella no pueda cumplir con las cosas, con los caprichos que desea, entonces ahí sí le sugeriría buscar ayuda profesional, porque ahí puede estar manifestándose otro tipo de situaciones. Dice esta otra pregunta: mi hijo tiene 11 años y su ira es incontrolable. Cuando está jugando y pierde, golpea, tira las cosas e incluso me ha intentado golpear a mí. ¿Cómo lo ayudo? Ok, el proceso, a ver, cuando el niño tiene ira incontrolable, es porque ya el niño ha pasado por la fase de la frustración y no ha podido darse cuenta de la frustración. Entonces, automáticamente, como no ha podido manejar ese estado no ha podido manejar ese sentimiento, entra entonces en la ira. Si se hace incontrolable, es porque ya el enojo que el niño está sintiendo pasa a un nivel mayor, donde los químicos de su cuerpo se descontrolan al punto de que el niño no es capaz de darse cuenta lo que está sintiendo, más allá que la reacción. Y esa es la razón por la cual tiende a golpear o a destruir, porque es una forma en que el cuerpo busca botar esa energía que está sintiendo. Si lo hace solamente cuando está jugando, es probable de que haya algo dentro de los juegos, y esto es un programa para otra oportunidad.
donde se le esté generando un estímulo al niño que aumenta sus niveles de frustración. Habría que observar si él tiene este tipo de acciones en otros lugares, al igual que en el caso anterior. Yo le sugeriría llevar al niño a hacerle una evaluación para enseñarle a manejar la emoción de la frustración y enseñarle a manejar la ira. Porque una persona que se le crea un manejo constante de la ira puede desencadenar problemas no solamente del comportamiento, sino problemas en las relaciones sociales que van a ser bastante fuertes, y sobre todo en la adolescencia y en la adultez. Respecto a los golpes hacia usted, esto es inaceptable. Una madre no debe permitir jamás que un hijo la golpee. En este caso, si usted no está en capacidad para poder parar el golpe, si usted ve que el niño lo hace a través del juego, usted tiene que eliminar el juego. Si usted ve que el niño hace esta acción motivado a otro elemento, debe eliminar ese elemento. Porque una madre no puede aceptar, y esto en edades pequeñas, mucho menos, porque estos son niños que más adelante van a golpear a las mujeres, y tenemos como madres el rol fundamental de enseñanza. Así que yo le sugiero a esta persona que busque apoyo para ella, para usted como madre, primero, para que pueda ayudar a su niño y por supuesto saber otros elementos, porque me da la sensación de que puede haber otras cosas aquí. Esta última pregunta dice: mi hijo, esta fue de las preguntas que estaba ayer, porque ya respondí a la de la señora Sara. Dice esta última pregunta: mi hijo tiene problemas con una maestra sustituta que lo grita y la tiene contra él, por todo lo culpa, y cuando le pregunta algo el niño le responde y le grita que se calle, y esto lo frustra y se enoja mucho. ¿Por qué vuelvo a repetir esta respuesta? Porque hoy quiero hablar específicamente, que no lo mencioné ayer, del lado de la frustración, lo hice muy generalmente. Manejar la frustración en la escuela es mucho más difícil, porque como en la escuela está el elemento donde el maestro no tiene ese nivel de comprensión, porque el maestro tiene que atender a otros niños. Entonces aquí hay que enseñar al niño la habilidad de no interactuar con el maestro cuando ve que el maestro se frustra. Es decir, hay que enseñarle al niño la habilidad de aprender a observar y hacer silencio, de reflexionar. Hay padres que me dicen que esto no es posible. Sí es posible. Sí es posible enseñarle a los niños a poder observar, a poder reflexionar, a poder meditar. Sí es posible hacerlo. Yo le sugeriría a esta persona que busque. Hay diversos tipos de técnicas para enseñar a los niños a manejar la frustración, sobre todo ya en estas etapas que están en la escuela, pero busque cualquiera de esas técnicas. Y por cierto, hablando de técnicas, voy a comenzar a darles algunas recomendaciones ya para finalizar esta transmisión. ¿Qué podemos nosotros hacer? Y esto es lo que es, digamos, cada uno de ustedes anda buscando como padres con respecto a la frustración. Entre las medidas principales se suelen, digamos, que establecer normas de entrenamiento adecuadas para potenciar primero la tolerancia a la frustración y aprender a manejar técnicas de relajación dependiendo del lugar que los ayude a controlar los estados emocionales. También tenemos que aprender a identificar las emociones por su nombre. Una de las cosas muy comunes es que las personas a todo le decimos estamos bravos y a todo le decimos estamos contentos. No, hay una gran cantidad de emociones y una variación de emociones. Otro aspecto es enseñarle al pequeño a pedir ayuda. No solamente cuando siente frustración, sino cuando hay algo que el niño, digamos, que no tiene la competencia para poder entender o determinar cuál es la solución. Y
ya usted conociendo a su hijo, usted sabe que eso lo puede llevar a una frustración. Entonces enseñarle al niño a que no espere a estar en ese estado, a que cuando sienta que hay algo que no puede lograr, que pida ayuda. También es importante enseñarlos a controlarse en los medios ambientes externos, la escuela, en los parques, en el doctor, porque créanme que la frustración también se siente con los doctores. Yo más de una vez he sido víctima de estas frustraciones en los niños, pero hay que trabajarlas y hay que enseñarle a los niños a controlar esas emociones en los lugares sociales donde hay otras personas. También podemos ayudarlos con el refuerzo positivo, mencionándoles cosas que los hagan entender lo que hicieron, pero de una manera amorosa. Tratando también de establecer los logros, de reconocer los logros cuando ellos hacen algo bien, cuando nosotros notamos que son capaces de controlarse, de manejar una situación, de no perder el control, reconocer esos tipos de comportamientos y enaltecerlos para que de alguna manera el niño vaya aprendiendo por sí mismo alternativas para la frustración, para manejarlo. Debemos también ser conscientes no solamente de que la frustración está relacionada a los deseos, no a las necesidades. Sí, y al ser nosotros conscientes de eso, podemos enseñarle a los niños eso. En un mundo tan consumista como en el que vivimos en este momento, los deseos es lo más importante en este momento para las personas. Y muchos adultos hoy en día están infelices en sus vidas porque no cumplen los deseos de tener un buen carro, de tener la ropa de marca que quieren, de tener la empresa que quieren. Y realmente todas esas cosas son esos deseos, no son las necesidades de las personas. Lo que pasa es que el mundo, el mecanismo de influencia que en este momento tenemos es tan bombardeante en el consumo, en la compra, que a veces creemos necesitar cosas que realmente no necesitamos. Entonces esto, cuando no logramos cubrirlo, genera frustración. Y por último, tenemos que aprender a reconocer que la perfección no existe. ¿Cuántas veces nosotros en nuestros hogares hablamos de tener la familia perfecta? Y no existe una familia perfecta. Todas las familias tenemos situaciones que pueden ser percibidas por otros como imperfecciones. Recuerden que hay una individualidad tanto en el ser como en el grupo familiar. La perfección no existe en ningún sentido y hay que enseñarle a los niños esto, porque a veces creamos niveles muy altos de expectativas y cuando no los logran, esos niveles altos de expectativa, los niños caen en un desequilibrio porque muchas veces se baja su autoestima, tienen sentimientos, como lo mencionaba, de autodesprecio hacia sí mismos porque se creen que no son capaces de lograr algo. Y esto pasa porque de alguna manera los padres mostramos este nivel de perfección y exigimos en ellos, consciente o inconscientemente, este nivel de perfección. Voy a leer los comentarios que tengo al final para ver si hay alguna otra pregunta. Mari, gracias. Y Griselda Salcedo, ay, tan linda, muchas gracias. Me manda un violín, me encanta ese muñequito. De hecho, lo uso mucho con mis chiquitos. Bueno, ya sí, para despedirnos en este programa, espero que lo que acabo de compartir para ustedes les sea de ayuda y recuerden que todos los conflictos familiares terminan con educación. Recuerden que las consecuencias negativas de los impulsos que las personas tenemos pueden ser muy diversas y que a veces este tipo de información es generalizada, no es una información que es una receta para nadie, simplemente es una guía que puede brindarle a usted una posible solución, por lo cual tómela responsablemente. Ya finalizando, hay una frase de Steve Jobs que me gusta mucho y voy a buscarla aquí para leérsela, que ya la tengo lista, aquí está. Dice,
Cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no, durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Y les voy a copiar esta frase en el chat porque esta es una frase que vale la pena reflexionar nosotros como padres y como adultos. Y es una frase que yo la utilizo mucho cada vez que doy conferencias sobre el tema del mal comportamiento, porque necesitamos aprender a reconocer nuestras emociones y necesitamos hacernos preguntas con respecto a nuestro futuro, aquellas cosas que realmente queremos y aquellas cosas que somos capaces de lograr. Hasta pronto. Feliz noche para ustedes. Bye.